Hola, queridos pacientes, amigos, familiares, colegas. Después de un largo periodo sin grabar, he vuelto. Estoy en un proceso de hartas cosas nuevas, por lo tanto, no crean que me he olvidado de usted, al contrario, siempre he tenido la intención de enseñar, de ayudar en lo que más pueda. Yo sé que las consultas lamentablemente son escasas, por lo tanto, la idea de esta instancia es poder un poco masificar el conocimiento y aclarar varias dudas que se van presentando habitualmente en las consultas o de repente en los grupos de WhatsApp que tengo con mis pacientes. Entonces, hoy día yo les vengo a presentar una charla que me tocó dar con harto cariño al grupo de Lupus en San Antonio, que me recibieron súper bien, nos prestaron un lugar ahí bien bonito, un auditorio, y el tema a tratar es del autocuidado en pacientes con lupus. Entonces yo les voy a compartir acá la presentación y vamos a ir aclarando un poco las dudas al respecto. Bueno. Acá lo que me interesa es que ustedes se vayan con la idea clara de qué debo saber cuando me hacen un diagnóstico de lupus. Se puede extrapolar obviamente a las enfermedades autoinmunes y qué puedo hacer yo como un autocuidado. Entonces, lo que yo les explico siempre es que el conocimiento nos va a llevar a sanarnos, porque si yo conozco algo, que en este caso sería la enfermedad, voy a poder entender el por qué se produce y al saber eso voy a poder protegerme, voy a poder cuidarme, voy a poder cuidar a mi entorno también y se va a hacer más fácil y más llevadero una enfermedad crónica de este calibre. Yo le pongo ahí, si conozco el enemigo, sabré cómo atacarlo y controlarlo, podré prevenir brotes o crisis y dentro de las cosas mínimas es saber qué es el lupus, por qué se produce, por qué a mí, cómo se clasifica. Entonces hay una iniciativa que se creó hace un tiempo atrás, que ustedes la pueden seguir de manera gratuita por internet. Ustedes escriben ese link que aparece ahí, que es lupus100.org y ahí se les va a desplegar esta página que aparece a la derecha abajo de distintos idiomas. Uno pincha el idioma que le interesa, por ejemplo, en este caso español, y van a aparecer siempre preguntas que fueron respondiendo expertos en enfermedades autoinmunes como el lupus, y ustedes se van a pillar problemáticas de este calibre. Por ejemplo, existe una relación entre el lupus y el estrés. Existe el lupus masculino, como ustedes saben, la mayoría de los pacientes que lupus son mujeres. Ahí le marqué en rojo preguntas de este estilo como ¿es el lupus contagioso? Y así sucesivamente. Pues entonces son muchas preguntas que lo más probable es que alguna vez se le han hecho ustedes mismos cuando le hacen el diagnóstico. Y ahí cuando ustedes pinchan donde dice ver las 100 preguntas, van a ir desplegándose las respuestas y se va a aclarar bastante. Así que yo los invito a esa iniciativa y aquí yo voy a ir como aclarando varias situaciones en relación a la enfermedad. Parte de la presentación se basa en una diapositiva de unos colegas míos españoles que participaron del último congreso de este año 2024, el EULAR, que es una entidad, ¿cierto?, de medicina, de reumatología, que trata a pacientes reumáticos, les da educación continua tanto a los médicos como a los pacientes. Entonces, yéndonos a lo que nos convoca, el lupus, como lo hemos hablado en otras presentaciones aquí en el canal, es una enfermedad autoinmune crónica y al decir autoinmune significa que mi sistema inmune, mi organismo, en la parte más interna donde me tiene que proteger, va generando unas fallas que después vamos a explicar el por qué, y esas fallas van terminando por agredir lo propio y perder la tolerancia que va teniendo el sistema inmunológico contra el mismo organismo. ¿Qué tiene que ver el lobo con el lupus? Que de repente ustedes escuchan que los pacientes se habla de lobo, se habla de la mariposa lúpica. Entonces, esta palabra lupus, del latín lobo, fue utilizada por primera vez en ese siglo, imagínense, mucho tiempo atrás,
Y ese médico fue observando que pacientes presentaban lesiones como tipo heridas, erosiones en la cara, en los brazos, también en las manos, que simulaban o se hacía una similitud con las lesiones que ocasionaba la mordedura de un lobo. Por lo tanto, el inicio como del nombre de la palabra parte así y se le dice sistémico porque puede afectar muchos sistemas y órganos. Por ejemplo, el sistema nervioso central, el sistema respiratorio con el pulmón, el sistema de la vía urinaria como lo que es el riñón, la piel, las articulaciones, los vasos sanguíneos, etcétera. Entonces, esta no es una enfermedad, por ejemplo, no sé, por una valvulopatía que todos sabemos que afecta el corazón, o un problema de la tiroide que va a ser la glándula tiroide la afectada, sino que aquí más bien en el lupus eritematoso sistémico el compromiso puede ser en cualquier órgano interno que tengamos. Dentro de los tipos de lupus, podemos catalogar en grandes rasgos un lupus que ataca solo a la piel, que se llama lupus cutáneo, y dentro de eso se subdivide, ahí los dermatólogos son los especialistas que nos ayudan a nosotros y que tienen harta experiencia en pacientes con lupus, donde más se ve comprometido habitualmente el lupus en la piel. Hay un lupus que se llama discoide, un lupus cutáneo subagudo, y así sucesivamente. Entonces, de repente cuando yo empiezo a presentar lesiones en la piel recurrentes o que no sanan con las cremas habituales, tenemos que tener esta sospecha y si en la familia hay algún antecedente familiar de algo reumático, es importante que se lo comentemos al médico dermatólogo que nos va a ver y como yo les pongo ahí, si yo me están diagnosticando lupus, no necesariamente voy a tener el lupus más grave que compromete los órganos vitales. Entonces es importante que ustedes sepan que existe una clasificación y al igual que en la hipertensión, que podemos tener pacientes hipertensos graves que en este momento están con un accidente vascular o un infarto, también tenemos pacientes hipertensos que se cuidan con una dieta, ¿cierto? Con poca sal, haciendo actividad física, etcétera. Entonces está el lupus cutáneo y está el lupus sistémico que se subdivide en el leve y en el grave. ¿Y por qué le hicieron esa división? Porque habitualmente el grave va a comprometer los órganos nobles y el leve generalmente da dolores articulares, puede comprometer la sangre, un poco la piel, pero no va a llegar a ser tan grave como el paciente que tiene un compromiso en el riñón, por ejemplo, que necesita hospitalizarse. Ahora, esta es una diapositiva de mis colegas de España, del EULAR, donde ellos se van más en lo específico y a la actualidad imagínense que ha llegado una clasificación de lupus en relación a la genética del paciente, a las características inmunológicas que presentan en los exámenes de sangre, a nivel molecular, a nivel de la historia fenotípica, que es como lo que rodea a los genes, las características medioambientales de cada paciente. Entonces, lo importante de esto es que ustedes sepan que ya la cosa está tan avanzada que ahora uno, dependiendo de las características de este paciente, podemos saber si el paciente va a tener una respuesta mejor a los tratamientos, su lupus va a ser más grave de entrada o tengo que darle más hincapié a algunas cosas de exámenes en ese paciente. Entonces, el diagnóstico de lupus, nosotros vamos a tener una cosa que se llaman los criterios de clasificación. Y estos criterios siempre se van renovando porque van apareciendo cosas nuevas, como en todo en la vida, ¿cierto? Se van descubriendo o redescubriendo nuevas cosas. Por lo tanto, aquí los criterios que son con ese grupo de estudio, el SLICC, el grupo ACR, que es el grupo de una entidad reumatológica americana, y EULAR, que es la agrupación europea, van a definir esto con dominios que se llaman los dominios clínicos, que son las manifestaciones clínicas que presenta el paciente, que les voy a mencionar a continuación. Y también tenemos un dominio que se llama el dominio de laboratorio, donde tenemos que encontrar en la sangre alguna molécula que ande dando vuelta ahí que se asocia al lupus, como por ejemplo los anticuerpos antinucleares o los anticuerpos anti-DNA, el complemento y algunos otros anticuerpos específicos. Entonces, en este listado grande, ustedes ven todas las manifestaciones clínicas posibles que puede tener un paciente con lupus, donde viene la úlcera orales, la caída de pelo que se llama la alopecia, la sinovitis, que sería una inflamación articular, después viene en el laboratorio el compromiso de los riñones, una anemia específica que se llama anemia hemolítica, la baja de defensas que es la leucopenia, la baja de plaquetas que se llama trombocitopenia, y así sucesivamente. Entonces, cuando yo tengo un paciente que presenta por lo menos un dominio clínico y por lo menos un dominio inmunológico,
yo puedo decir, estoy frente a un paciente que está desarrollando un lupus. Aquí viene bien específico el puntaje que le vamos a ir dando. Entonces, en el lado izquierdo, ustedes ven como agrupado, por ejemplo, constitucional, se le llama una fiebre que no tiene otra explicación, y ahí yo le voy a dar 2 puntos a este paciente. Si tiene un dominio hematológico, por ejemplo, baja de defensa, una anemia, una baja de plaquetas, también yo le voy a dar 3, 4 puntos dependiendo de lo que tenga. Existe un lupus neuropsiquiátrico donde el paciente inclusive puede llegar a presentar convulsiones sin tener una epilepsia y ahí se le da un puntaje muy alto que son 5 puntos. Y así sucesivamente. Entonces, por cada cosa que yo vaya encontrando en mi paciente, yo le voy a ir dando un puntaje y según este puntaje yo lo voy a catalogar como una enfermedad autoinmune. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el diagnóstico no basta solo con tener un anticuerpo solito, sino que tiene que tener un conjunto de situaciones para yo poder decirle usted tiene una enfermedad autoinmune o no la tiene. Entonces ahí ustedes ven al lado izquierdo, en verde serían las bacterias, esas cosas como Y o como la onda, ¿cierto? Amarilla vendrían siendo los anticuerpos, y ahí en blanco, ese monito que está ahí mostrando los dientes sería un linfocito, que se llama linfocito B, y también están los linfocitos T, que son parte de nuestras defensas, que para atacar las cosas extrañas, que en este caso sería un virus, una bacteria, lo hacen mediante los anticuerpos. Hay muchas otras maneras de atacar, pero una de las principales son los anticuerpos. Entonces, ¿qué pasa en una enfermedad autoinmune? Empieza a pasar que estos anticuerpos empiezan a irse contra lo propio. Entonces podemos tener anticuerpos contra la tiroides, anticuerpos contra las neuronas, por ejemplo, los pacientes que tienen la esclerosis múltiple, que son nervios, los nervios de las personas son denominadas neuronas, ¿cierto? Que están en el cerebro, ¿cierto? Pero también se encuentran en los nervios periféricos que nos rodean y nos permite sentir el frío, el calor, el dolor, ¿cierto? La temperatura. También puede estar, obviamente, un compromiso a nivel de la articulación, como se ven las artritis, anticuerpos que se vayan contra el intestino, la enfermedad inflamatoria intestinales, en la piel, por ejemplo, las personas que desarrollan psoriasis. Entonces, hay mediadores, que son los anticuerpos, que empiezan a atacar lo propio, y también hay moléculas que se llaman citoquinas o interleuquinas que van orquestando un poco esta respuesta alterada de nuestro sistema inmunológico que empieza a volverse en contra. Entonces, la gran pregunta que nos hacen y que es importante que el paciente sepa, si tengo un ANA positivo, ¿siempre tengo un lupus? Muchas veces se van a ver con ese problema de que me sale un anticuerpo antinuclear o un factor reumatoide y yo voy a quedar con esa angustia, con ese miedo. Muchas veces me meto a internet, a Google, a buscar qué es lo que pasa con estos anticuerpos y les va a aparecer el lupus, le va a aparecer la artritis, entonces uno a veces entra en un pánico, en un miedo, y aquí yo les muestro un poco la estadística de que no necesariamente si tengo un anticuerpo antinuclear o un factor reumatoide o algún otro anticuerpo voy a tener una enfermedad autoinmune tipo lupus. Acá se ven que personas, por ejemplo, de 50 años o más, sobre todo en mujeres, es un porcentaje de un 25 hasta un 10% de anticuerpos antinucleares positivos que estén en la sangre sin que el paciente desarrolle una enfermedad autoinmune. Entonces, esto lo que quiere decir que si yo al azar me voy a hacer un anticuerpo antinuclear porque sí, no necesariamente porque tenga un síntoma, hasta un 10%, o sea, de 10 personas, una o más de una veces puede tener un anticuerpo sin tener la enfermedad. Por lo tanto, calma, si es que yo llego a tener un anticuerpo antinuclear, mi médico tratante tiene que hacerme todo este cuestionario, hacerme todas estas preguntas en relación a mi cuerpo y poder determinar qué validez va a tener este anticuerpo y si me estoy enfermando o no. Aquí viene una subclasificación, si ustedes se dan cuenta, son muchos, muchos anticuerpos que están dando vuelta por ahí y lo que se ha llegado ahora a entender de que según el patrón del anticuerpo que aparezca en la sangre, o sea, el tipo, la marquita que va a tener ese anticuerpo, yo podría decir el paciente va a tener más compromiso en la piel o va a tener más compromiso en las mucosas, va a tener más sequedad del ojo y así sucesivamente. Entonces acá aparece este diagrama, ¿cierto? Donde ustedes se van dando cuenta que los anticuerpos pueden verse, por ejemplo, en el síndrome de Sjögren también, en una artritis reumatoide, en una enfermedad que se llama la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, que uno le explica al paciente que
en buen chileno no es ni chicha ni limonada, sino que estamos ahí como en término medio, en tierra de nadie, donde yo tengo los anticuerpos, presento algunos síntomas, pero en realidad no estoy haciendo el cuadro clínico igual a un lupus. Entonces, si se dan cuenta acá, los anticuerpos a veces nos pueden ayudar, pero también a veces nos pueden confundir. Acá, esta doctora, también de este congreso Ebular, hizo una revisión de qué pasaba cuando el paciente tenía un anticuerpo antinuclear en un puntaje de 1 en 160, porque el anticuerpo ustedes lo van a encontrar en distintos valores, a veces aparece en 40, que ya se está un poco obsoleto, después viene 1 en 80, 1 en 160, hay gente que tiene 1 en 1280, entonces lo que hay que entender acá, que ellos revisaron que los pacientes que cuando ya tenían un anticuerpo sobre 160, la probabilidad de desarrollar un lupus era más alta, a diferencia de que yo tenga un anticuerpo antinuclear 1 en 80. Entonces, esto te marca de que si yo tengo un anticuerpo a título alto sobre ese rango, es más probable que yo voy a desarrollar una enfermedad autoinmune que esté dentro de los casos que sale positivo sin tener la enfermedad. Por lo tanto, uno lo que debe hacer cuando tiene un paciente con este marcador en ese puntaje es hacerle un seguimiento más estricto, hacerle las preguntas más detalladas, estar en contacto directo con su paciente para saber hacia dónde va su cuadro. Y lo otro muy importante, que este anticuerpo principalmente uno lo hace para hacer un diagnóstico. Por ejemplo, llega un paciente a mi consulta, me cuenta que se le está cayendo el pelo, tiene pelones, que es la alopecia, me cuenta que ha hecho muchas heridas, me cuenta que ni Dios lo quiera se hospitalizó por un problema al corazón o al pulmón. Entonces ahí yo le hago el diagnóstico con el anticuerpo, pero después para yo querer seguir a mi paciente en el tiempo, el anticuerpo en realidad no tiene mucho sentido estar haciéndolo a cada rato. Y de repente pasa que el paciente va a tener 160 y puede que en 6 meses más le aparezcan 320 o le baje a 80. Entonces el seguimiento de un paciente para saber si esto es más grave o menos grave no va tanto con el anticuerpo antinuclear. El anticuerpo antinuclear se hace en la primera parte, cuando uno quiere hacer el diagnóstico, y después en el seguimiento vamos a ocupar el hemograma y otros exámenes que yo aquí mismo en el canal, en uno de los videos, le explico un poco del laboratorio y viene más detallado la parte de los exámenes que se van a solicitar. Entonces aquí hay porcentajes de síntomas que van desarrollando los pacientes que el médico debiera consultar o que el mismo paciente se va a ir dando cuenta, desde fiebre, dolores articulares, el compromiso en la piel como la mariposa lúpica, que después le voy a mostrar una fotito, ganglios en lugares que no deberían por qué tener y así sucesivamente. Entonces acá, para que ustedes lo tengan más graficado, el lupus puede afectar de la cabeza a los pies, comprometer el sistema nervioso central, generar fiebre, el problema en la piel, la alteración en la alimentación, el fenómeno de Raynaud, que es una alteración vascular, ¿cierto? De las manitos, que las manitos o los pies se pueden cambiar de color con el frío, con el estrés, se ponen blancos, se ponen azules, se ponen rojos, los dolores musculares, los dolores articulares, este cansancio extremo. Aquí hay manifestaciones de distintas índoles, la alopecia, allá abajito a la izquierda uno que se llama el lívedo reticularis, que podemos encontrar en los muslos, la mariposa lúpica que se ve en la carita, ¿cierto? Que va atacando la zona del malar acá arriba, el Raynaud a la derecha arriba y abajo, y estas úlceras que aparecen en el paladar o en otras partes del cuerpo. Entonces, si yo estoy con alguno de estos síntomas, el médico debe solicitar por lo menos estos anticuerpos y hacer las características si el paciente cumple con los requisitos para tener el diagnóstico de lupus o no. Este yo lo vengo ocupando de cuando era estudiante en la beca. Nuestros profesores nos mostraban esto para que entendiéramos la dimensión del lupus, cómo puede afectar tanto la parte de la piel, del cerebro, de las articulaciones, del riñón, del pulmón, del corazón, de la sangre. Entonces, para que ustedes se den cuenta, al hablar de sistémico, uno se refiere a esto, que puede atacar cualquier parte del organismo. Ahora, pasando al autocuidado, esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud que en resumidas cuentas nos dice que es la capacidad de las personas, la familia y las comunidades para promover la salud, prevenir las enfermedades, mantener la salud y hacer frente a estas enfermedades crónicas y discapacitantes con o sin el apoyo de un profesional de salud. Entonces, el autocuidado finalmente termina siendo como yo, siendo un paciente diagnosticado con una enfermedad crónica, me cuido y hago que mi enfermedad mejore
y que no tenga brote y que no tenga crisis y que no caiga en la urgencia, que no me hospitalice y que mis indicadores de mis controles médicos vayan bien. Y lo más importante acá, que aquí no necesariamente ustedes necesitan al doctor al lado para cuidarse. Entonces, esto es como que el paciente toma las riendas de su enfermedad y va aprendiendo estrategias para no caer en problemas con su diagnóstico. Entonces, cuidarme a mí mismo, importante que yo sea realista sobre cuánto puedo hacer y lo que no puedo hacer. Por ejemplo, si soy diabético, yo me tengo que cuidar con la alimentación con azúcares, por lo tanto, no puedo consumir un azúcar de manera masiva, ¿cierto? Y voy a tratar de evitarla. También yo tengo que tomar decisiones saludables, practicar un poco esto de la resiliencia, ¿cierto? Sobreponerme un poco a la adversidad de tener un diagnóstico crónico y ahí de a poquitito desarrollar una actitud positiva. Van a haber situaciones que no voy a poder controlar, pero voy a intentar salir adelante. Sé que me puedo equivocar en el camino, pero lo importante es que yo dé el paso de tomar las riendas de mi cuidado personal para que mi enfermedad ande bien. La educación. Dentro del autocuidado es algo clave. Como les dije al principio, si conozco al enemigo voy a poder atacarlo y derrotarlo. Entonces, me interesa mucho que ustedes siempre estén a la vanguardia de entender la enfermedad, de saber respecto a esto, de ver cómo me puedo cuidar. Apóyense en agrupaciones que nosotros tenemos acá en Chile la fortuna de contar con Lupus Chile. Hay varias más, la Asociación de Pacientes Reumatológicos también, está la Liga Volar, hay unas ligas muy especializadas de pacientes que tienen esclerodermia, que tienen fibromialgia, que tienen la enfermedad que se llama Bocco-Yanay Arada, que es una uveitis del ojo. Entonces, se me van algunas, pero en realidad existen estas agrupaciones de pacientes donde los médicos participamos de manera voluntaria para poder educar a la población. Yo siento que es importante que se traten de llevar un automonitoreo de sus síntomas. No está de más tener una libretita, ¿cierto? Donde yo voy anotando lo que me va pasando y cuando vaya al control de mi médico le voy contando un poco lo que me va ocurriendo. Aquí yo les explico que el doctor también se tiene que ir educando, entonces acá dentro de esta misma guía de EULAR, donde se hacen los congresos, nosotros todos los años vamos aprendiendo cosas nuevas, van apareciendo medicamentos más específicos, van apareciendo marcadores que nos van ayudando, entonces esto es algo mutuo, tanto el paciente se va educando como el doctor. La adherencia a tratamiento es otro pilar fundamental del autocuidado, donde yo voy a seguir adecuadamente la receta médica. Eso se define una adherencia, que yo, igual que una pegatina, ¿cierto? Que se adhiere al papel donde yo lo voy a colocar, yo voy a adherir y me voy a pegar al pie de la letra la indicación de mi doctor. Por lo tanto, me tengo que organizar, tengo que saber qué medicamentos me tengo que tomar en la mañana, cuáles me tengo que tomar en la tarde, cuáles me toca tomarme en ayuno, porque hay medicamentos que a veces en el ayuno se absorben mejor en el estómago que otros. Muy importante, algo básico que muchas veces se nos olvida es poner una alarma, algo tan sencillo como en el celular o ahí en el reloj, poner una alarma de los horarios de mis medicamentos, ver cada cuánto me tengo que tomar esto, ¿cierto? Si es una vez al día, dos veces al día. También hay aplicaciones y hay diarios donde uno puede ir anotando también la forma de tomarse los medicamentos. Y aquí está el famoso pastillero. Yo le puse este monito como que bien colorido, donde aparece, por ejemplo, una luna y un sol, donde describe si me lo tomo en la mañana, en la noche, ¿cierto? Yo en esta presentación, cuando la hice, una paciente me preguntó que cuánto duraba más o menos el medicamento en el pastillero, si convenía sacarlo de donde viene, ¿cierto? En la cajita, en el blister, o yo me lo puedo cortar, ¿cierto? Entonces ahí una químico farmacéutica que participó de unas charlas anteriores explicó y aclaró un poco esa duda que, por ejemplo, hay medicamentos que es mejor cortarlo de donde viene, ¿cierto? En el blister de la caja original y ponerlo en el pastillero, no la pastilla pelada en el pastillero, en el casillero del pastillero, sino que ustedes lo cortan directamente de donde viene el medicamento y lo ponen ahí directo sin que pierda un poco esto que puede ocurrir con el ambiente, con el calor, con el frío. Entonces ahí ustedes tienen su medicamento y se aseguran que el medicamento no va a perder ni potencia ni efectividad. La protección solar, que es clave en el lupus,
Muchas veces ustedes van a escuchar de sus médicos tratantes que les van a pedir que eviten el sol y la explicación es porque los rayos UV, al estar en contacto con la piel, van a hacer que unas células mueran, que son las células que están encimita de la piel, y esas células al morirse liberan unas cosas que podrían potencialmente activar el lupus. Entonces es clave que un paciente tanto en invierno como en verano esté afuera de la casa o dentro de la casa, use un protector solar bueno como aparece ahí y evitar la exposición solar en momentos más críticos. Habitualmente uno le pide que tome sol, ojalá antes de las 10 de la mañana o después de las 4 o 5 de la tarde, que es donde los rayos UV pegan menos. Acá mismo en el canal, ustedes si lo exploran, hay una o dos charlas donde yo hablo más en detalle de esto. Tuve la oportunidad de grabar con una dermatóloga y ella nos explica muy claramente qué pasa con el protector solar, ya sea si voy a la playa, si me mojo, si me tengo que usar algún maquillaje, ¿cierto? Así que fundamental en el autocuidado la protección solar. La nutrición, ya hemos tenido también charlas al respecto con nutricionistas, ahora en un poquito tiempo más vamos a hacer otra charla para reafirmar la importancia y la relevancia de una buena nutrición en cualquier enfermedad crónica autoinmune, ya sea el lupus, ya sea la artritis o ya sea cualquier otro tipo de patología. Como decían los antiguos médicos desde Hipócrates, ¿cierto? Que nuestra nutrición sea nuestra medicina, por lo tanto, si yo tengo una buena nutrición, voy a poder hacer que mi organismo esté mucho más tranquilo, mi sistema inmune se puede fortalecer con algunos suplementos nutricionales. Entonces aquí fundamental la hidratación, se nos olvida a veces tomar agua, también es importante llegar a tomar de 1,5 litros a 2 litros de agua, pueden ser infusiones, aguas de hierba, tecito, lo que ustedes quieran en líquido, que no sea con azúcar obviamente, llegar a una buena hidratación, porque como estamos tomando una cantidad alta de remedio, yo necesito que mi riñón esté funcionando bien y necesito que mis células estén hidratadas. Una dieta balanceada, evitando un poquito la sal, promover las verduras, las frutas. Entonces acá en detalle ustedes ya se van a ir dando cuenta que van a haber alimentos que están muy procesados, que nos van a hacer mal y otros que sí nos van a hacer bien. Existen ya nutricionistas que son especializadas para pacientes reumatológicos. Yo acá grabé con la Fran hace un tiempo atrás. Ahora en un tiempo cortito voy a grabar con la Anita, que es otra Nutri muy preparada al respecto, que nos va a explicar en detalle un poco más de la nutrición. La actividad física y el ejercicio, también lo hemos comentado. El moverse va a mejorar la energía, la fuerza muscular, el bienestar emocional. Voy a liberar moléculas antiinflamatorias por mi sangre que van a contrarrestar los malos efectos del sistema inmunológico que está en contra de nosotros. Por lo tanto, hacer una actividad física de bajo impacto como caminar, nadar, practicar yoga, ejercicios de estiramiento, nos va a ayudar bastante. Y aquí el consejo principal es empezar de a poco. Habitualmente uno le recomienda, por ejemplo, en el primer mes que yo voy a empezar a hacer la actividad física, hacerlo una vez a la semana, unos 10 minutos, después 2 veces a la semana, el segundo mes, el tercer mes ya podría hacerlo unas 3 veces a la semana, unos 20 minutos. Entonces, entiendan el ejercicio y la actividad física como una prescripción médica. Así como uno le dice, tómese el paracetamol cada 12 horas, yo les podría decir, practique Qigong o Liangong cada 12 horas durante 30 minutos. Entonces es importante que ustedes logren hacer un poquito de movimiento con el fin de que su musculatura ande mejor. En cuanto a estilos de vida y hábitos saludables, principalmente acá hablarles del estrés crónico y cómo este estrés crónico empieza a dañar nuestro organismo y nuestro sistema inmune. Se libera más cortisol, empiezo a tener más problemas con las hormonas que están luchando con nosotros, ¿cierto? Entonces, el estrés termina siendo fatal para nuestro organismo porque nos mantiene en un estado de alerta constante donde tanto mi mente como mi cuerpo va a empezar a desarrollar fallas. Por ejemplo, cuando yo tengo mucho estrés, voy a dormir mal, voy a despertar más cansado en la mañana, voy a tener una memoria que me va a fallar mal, ¿cierto? Entonces, yo sé que el mundo ideal no existe, por lo tanto, tengo que buscar estrategias por si me veo enfrentado a un estrés, ya sea en mi trabajo, en mi casa. Lamentablemente, la realidad actual es que muchos de los pacientes están viviendo situaciones económicas complejas, han perdido seres queridos, han tenido portonazos, han tenido robos, ¿cierto? Entonces, como no existe esta vida en un mundo ideal, tengo que tener herramientas para gestionar mi estrés. Y una de esas estrategias muy importantes es lo que hablábamos recién de la actividad física. Cuando uno hace un ejercicio,
en esos minutitos, esa hora que está haciendo el deporte, de verdad que la mente está en otra, ¿cierto? Uno se relaja, libera moléculas más antiinflamatorias que nos hacen sentir bien y que van a contrarrestar este estrés crónico. Por lo tanto, dentro de las prácticas importantes, las técnicas de meditación, que después viene un punto importante al respecto, ya tan básico como hacer una respiración profunda, va a ayudar a que nuestro organismo esté bien. Entonces, cuando ustedes sientan un estrés muy fuerte, pónganse la manito en el pecho, las manitos encima de la guatita y hagan una pausa de una respiración, pero una respiración consciente, donde yo siento mi respiración, me demoro unos 6 segundos en inspirar y después yo lentamente exhalo. Entonces, cuando ustedes hacen esa simple pausa de respiración consciente, ya el nivel de estrés tiende a bajar. Tratar de tener una rutina de sueño, ¿cierto? Donde yo en la noche evite un poco las pantallas, el brillo, porque al tener un brillo en el celular o en el computador o en la televisión, voy a bajar una molécula que está en nuestro cerebro que se llama melatonina, que es fundamental para poder dormir y relajarse, tiene otras funciones también. Entonces aquí tenemos que tratar de tener lo que se llama la higiene del sueño. Reservar tiempo, ¿cierto?, para actividades que nos gusten, por ejemplo, bailar, escuchar música, estar en contacto con la naturaleza. Si tengo alguna mascota, compartir con mi mascota, pero realmente tenemos la mascota ahí y no le damos la atención necesaria, ¿cierto? Y dentro de los hábitos saludables, el consumo de alcohol y tabaco están claramente en contra de un paciente con una enfermedad crónica autoinmune. Se pueden llegar a acuerdos con los pacientes, obviamente, para momentos específicos, de repente la Pascua, el Año Nuevo, alguna celebración, pero lo ideal es hacerlo siempre con moderación y de manera equilibrada. En cuanto a la planificación familiar, también es importante dentro del autocuidado, si yo estoy diagnosticado con una enfermedad autoinmune. Antiguamente se decía usted no se puede embarazar si tiene lupus y ahora ya se sabe que las mujeres pueden tener hijos, ciertos sanos, sin ningún problema y desarrollar un buen embarazo, pero aquí la clave es planificarlo. Entonces ahí hay algunos estudios que demostraron que, por ejemplo, si yo venía con un compromiso renal y estaba tomando un medicamento X, ese medicamento X podría ser contraproducente con mi bebé que viene en camino, por lo tanto yo planifico con mi médico y veo la opción de hacer un cambio, tal vez puede que en ese momento yo no esté preparado para poder recibir un bebé, entonces voy a tener que completar mi tratamiento y después embarazarme. Y por otro lado, para que sepan que la hidroxicloroquina, que es el fármaco que se ocupa, es un fármaco que no está contraindicado en el embarazo y al contrario va a ayudar a las mujeres embarazadas para que llegue su embarazo a término sin ninguna complicación tanto para ella como para el bebé. El mindfulness, que ustedes saben que yo lo practico bastante, se lo enseño a mis pacientes. Acá en este canal tenemos una charla dedicada a mindfulness con Jessica, la psicóloga que nos aporta bastante en los talleres, en los retiros. Entonces, el mindfulness principalmente se define como tomar conciencia plena del aquí y del ahora. Muchas veces cuando tenemos ansiedad nos pasa que estamos muy preocupados por las cosas que van a pasar en el futuro o que tal vez nunca van a pasar. Entonces muchas veces nos hacemos esta pregunta, que nos angustiamos por situaciones que tal vez nunca vayan a ocurrir, que acá en Chile ocupamos esa frase de hacerse caldo de cabeza, ¿cierto? De situaciones que en realidad tal vez nunca ocurran y esa angustia nos hace mal, no hace mal a nuestro sistema inmune, no hace mal a nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, acá la práctica de la respiración consciente, de la caminata consciente, del escáner corporal, va a ser muy, muy importante. Y está demostrado ampliamente que el estrés crónico nos va a hacer pésimo nuestra enfermedad autoinmune. Entonces, la clave acá es buscar apoyo. Los psicoterapeutas son los expertos en esto. Uno se puede ir formando en mindfulness también. Hay muchas meditaciones guiadas. Yo les invito a ver el video que grabamos con Jessica hace un tiempo atrás acá, donde explicamos más en detalle el mindfulness, pero quédense con la idea de conciencia plena y nuestra ancla para poder practicarlo a diario, tan básico como esta respiración consciente que yo les explicaba. No dejen de practicarlo porque la práctica, como dicen por ahí, hace al maestro. La clave está en reconocer los pensamientos, esas conversaciones internas que yo tengo con uno mismo, ¿cierto? Que de repente me boicotean esos pensamientos, darme cuenta por qué estoy pensando esto, por qué estoy sintiendo lo que siento. No es poner la mente en blanco, sino que es darme cuenta de lo que estoy pensando y volver a mi respiración. Yo aquí les dejo alguna guía, por ejemplo, en Netflix hay una guía que se llama Headspace para la meditación, donde en 8 capítulos de 20 minutos cada uno les enseñan de manera muy práctica y muy fácil
cómo introducirnos al mindfulness. Entonces, aquí yo les dije, todos podemos conseguir nuestro lado zen. Es importante buscarlo y que sepan que esto es una herramienta que les va a funcionar bastante para que su sistema inmune ande parejito y no tengan problemas de brote ni de tanta crisis por la enfermedad. Y para terminar, quiero hacer esta reflexión de la importancia que tiene la palabra que uno ejerce con una persona que tiene una enfermedad o que le voy a dar algún consejo. Muchas veces los médicos de repente cometemos el error de dar por hecho situaciones con nuestros pacientes. El paciente no tiene por qué estar enterado de algunas cosas de su salud. Nosotros somos los que tenemos que llevar este caso, nosotros somos los que tenemos que guiar, educar al paciente. Por lo tanto, una sola palabra tiene el poder de influir en la expresión de los genes que regulan el estrés físico y emocional. Entonces aquí yo lo que le estoy diciendo que si ustedes tienen una palabra clara de su médico y en su mente interior tienen una conversación clara con ustedes mismos, van a poder regular los genes que están implicados en que ustedes se enfermen o que ustedes se sanen. Y esto no es algo que se me ocurrió a mí, sino que yo lo vengo estudiando hace mucho tiempo. Hay una cosa que se llama la neurociencia, hay una cosa que se llama la epigenética, hay una cosa que se llama la inmunogenética también. Entonces, en la medicina está demostrado que si ustedes están teniendo pensamientos positivos y están teniendo ideas y muchas cosas claras en su cabeza respecto a su enfermedad, vamos a poder combatir el estrés tanto físico y emocional. Por lo tanto, como dice ahí un poeta, no se dé nada en el mundo que tenga tanto poder como una palabra. Crean en la palabra, crean en lo que le están diciendo sus médicos tratantes, crean en su beneficio, ¿cierto? Y en que nos va a ir mejor. Palabras para llevarse a la casa, y con esto termino. Tenemos que tomar esa conciencia plena, ¿cierto?, de lo que nos está ocurriendo, cómo me hago cargo, cómo gestiono mi salud, cómo voy encontrando el apoyo. Este conocimiento que yo voy adquiriendo en el tiempo va a ser oro para mí, para mi salud. Es mi deber como paciente estar informado. Es importante que trabajemos en equipo, hay que hacer comunidad, no se sientan solas y solos en este camino. Hay que expandir la conciencia, hay que saber que somos capaces de controlar la enfermedad, tenemos que tener un empoderamiento, ¿cierto? Y no estar pasivos al respecto. Es clave que aprendamos de la enfermedad y el autocuidado para lograr vivir en calma. Y recuerden que cada pequeño paso que den hacia un mejor autocuidado es un paso hacia una vida más plena y equilibrada. Entonces yo los invito a todas y a todas a que empiecen a practicar el autocuidado, ¿cierto? Y me gustaría abordar algo muy breve antes de terminar, que tiene que ver con las vacunas. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Parte del autocuidado también es que yo pueda educarme respecto a si al tener una enfermedad autoinmune y a usar medicamentos inmunosupresores, voy a necesitar tener la vacuna de la gripe, de la influenza, la vacuna contra el COVID, la vacuna contra la neumonía. A veces es necesario poner algunas vacunas específicas, sobre todo si voy a viajar a algún lugar. Entonces, así como está la especialidad de reumatología, existe una especialidad que es la infectología y hay infectólogos que se dedican a dar este consejo en relación a las vacunas. Por lo tanto, si ustedes están diagnosticados con una enfermedad autoinmune, que tengan que tomar medicamentos que les puedan bajar las defensas o alterar sus defensas, coméntenselo a sus médicos tratantes y vean la posibilidad de acudir a un infectólogo que les pueda dar un consejo en relación a esto. Y lo último, invitarlos a participar, ¿cierto?, de este canal que está hecho con harto cariño. Es un canal gratuito, ¿cierto?, que el objetivo principal es entregar la información y que no le cuenten cuento al paciente y que el paciente pueda empoderarse un poco de su enfermedad. Así que los que no se han suscrito, los invito a suscribirse. Ahí hay un botón, ¿cierto? Está la campanita donde ustedes van a poder ver las notificaciones. Y vamos que se puede. Estoy contento de volver a hacerles video y la idea es continuar con esta iniciativa. Así que muchas gracias a todas y a todos y nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.